Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día dejé grabada la clase de Introducción a la Innovación e Ingeniería que corresponde a la clase número 11 del modelo de negocios y que vamos a ver algo que es muy interesante en relación a sus proyectos de solución a los problemas que identificaron, porque la idea de ahora con esta herramienta de Canvas, que es la del modelo de negocio, ustedes puedan perfilar y puedan identificar los distintos elementos importantes para que ustedes puedan ver esta solución como una posibilidad de negocio. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy día? Primero que todo es aprender un método para diseñar negocios en torno a una solución ya creada, que es lo que ustedes de alguna forma están generando como la solución a su problema, y por supuesto también conocer los distintos elementos que se ven bien involucrados en la construcción de un emprendimiento. O sea, cuando yo quiero hacer un emprendimiento a partir de una idea, que puede ser un producto tangible o un servicio, conocer qué tipo de elementos son relevantes o claves para poder de alguna forma sacar adelante este negocio. Hoy día vamos a trabajar un poco la distribución sobre lo que es el modelo de negocio y la distribución de valor, cuál va a ser la actividad de distribución de valor, en la cual ustedes van a trabajar completando alguna información nuevamente usando Murals con esta post-it. Vamos a hablar sobre lo que es la creación de valor, que es como el elemento fundamental que tiene esta metodología de modelo de negocios. Vamos a hablar sobre la teoría también de capturar valor, ¿cierto? Donde también es muy relevante ver cómo yo puedo capturar y mantener este valor que me hace así ser estratégico, y al igual que las otras actividades van a ser una actividad donde ustedes van a identificar los elementos de captura en valor de su proyecto, y con eso terminaríamos la actividad de la clase de hoy. Entonces, dado que estamos viendo lo que son los modelos de negocio, hay que entender que los modelos de negocio son muy importantes de poder entenderlo, transmitirlo, poder orientarlo de una forma adecuada, sobre todo cuando uno quiere buscar inversionistas o fuentes de financiamiento. ¿Y qué es lo que hace el modelo de negocio? Lo que hace es que uno genera una estructura que explica cómo un negocio funciona, cuáles son sus grandes ejes estructurales, ¿cierto? Y uno de ellos, por supuesto, es lo que es la creación de valor, que lo más importante que es cómo este negocio, cómo esta idea crea valor, ¿cierto? Y también cómo se distribuye este valor a través de la cadena y cómo captura el valor. ¿Se fija? Entonces, los tres elementos centrales que tiene un modelo de negocio es el valor, que está asociado a la creación de valor, que es una estructura para el logro de soluciones a un nivel de calidad determinado, ¿cierto? Que es lo que yo me propongo. Cómo distribuyo este valor, que es la estructura que yo planteo para la entrega de las distintas soluciones que puede ofrecer esta empresa que está detrás del negocio, y cómo yo capturo el valor que a través de esta estructura de ganancia económica para la organización. Y eso es bien importante, porque la idea de esto es que si yo noto que tengo una solución innovadora, que es atractiva, que puede solucionar un problema, yo tengo que preocuparme de identificar claramente cómo crea valor esta solución, ¿cierto? Cómo yo distribuyo el valor a través de la cadena y cómo yo capturo el valor para poder generar ingresos económicos. Y eso es bien importante, porque muchas ideas, si no tienen claridad de cómo capturar valor, probablemente no prosperen porque no generan tanto ingresos para sus precursores, ¿cierto? O los que están detrás de esta idea, los que propulsan la idea, o también a las organizaciones que perfectamente pueden ser sin fines de lucro, pero que al no tener la posibilidad de capturar valor, no pueden mantener sus operaciones. Entonces eso es bien importante. Entonces el objetivo es trabajar en cuanto a la identificación de estos tres principales ejes estructurales: creación, distribución y captura de valor, y especificar operativamente cómo se resuelve cada uno de estos desafíos, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, cuando uno ve este modelo de negocio usando la metodología de Canvas, que también se le habla de lienzo por el concepto de la palabra en inglés Canvas, es una estructura que permite explicar cómo funciona una empresa que está detrás de este negocio, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un negocio, implícitamente se habla de una empresa que va a sacar provecho a esta idea de negocio, ¿cierto? Para que pueda prosperar. Entonces, el modelo
Canvas, que es uno de los más conocidos para poder hacer una propuesta de modelo de negocio, tiene un objetivo de poder descubrir un modelo que permita ser repetible, escalable, para que se pueda construir un plan de operaciones en base a él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me entrega como una hoja de ruta, como un mapa, que me permite a mí escalar, hacer crecer o replicar el negocio que yo tengo. Y eso es bien importante, porque empresas que han sido exitosas con su modelo de negocio son capaces de poder desarrollarse fuera del contexto de lo que está en la cabeza de los emprendedores y de los, por supuesto, los que están detrás de la idea, porque son capaces de mapear todos estos elementos relevantes que permiten que puedan crecer, escalar y de alguna forma capturar lo más importante que es la esencia detrás de este negocio. Entonces eso es el objetivo principal que tiene esta metodología de Business Model Canvas. La metodología Canvas tiene varios elementos, ¿cierto?, que aparecen como un lienzo, ¿cierto? Son 9 los que se muestran acá a lo largo de esta lámina, ¿cierto? Partiendo por lo más importante, que es la propuesta de valor. A pesar de que no es el primer elemento, siempre, si ustedes se fijan, está centrado en la propuesta de valor. Donde la idea es que en el trabajo que ustedes hagan en el mural, lo vamos a hacer por etapa, ustedes vayan poniendo post-it asociados a elementos de la propuesta de valor, ¿cierto? Y partiendo ordenadamente por el primer segmento, que son los clientes, que pueden ser los usuarios o beneficiarios o co-creadores de esta idea. Y nuevamente, al igual que cuando ustedes identificaron el problema y la solución, saber claramente quién es el cliente y quién es el usuario. Ahí les voy a dar unos ejemplos más adelante de la diferencia entre un cliente y un usuario, que si bien no necesariamente es el mismo, es bien importante considerar esto. Entonces, nuevamente estamos en la propuesta de valor, que es el segundo elemento, y nosotros tenemos que decir qué es lo que entrega nuestra solución que la hace ser valorable. Por eso es una propuesta de valor. ¿Qué es lo que tiene de novedoso? ¿Qué es lo que tiene de atractivo? ¿Cómo, de alguna forma, me alivia de este famoso problema que tengo yo, que nosotros le hablábamos, que era como una suerte de aspirina, ¿cierto?, que me permitía solucionar esta dolencia que yo tengo. Después me preocupo de los canales de distribución, que también es muy relevante, porque tengo que saber cómo yo llego a mis potenciales clientes a los cuales yo quiero entregar mi producto, principalmente mi servicio. Después yo describo cuál va a ser mi relación con el cliente, porque eso también tiene que estar establecido. Va a ser a través de una compra furtiva, ¿cierto? Va a ser a través de un trabajo en conjunto donde yo establezco membresía o establezco alianza para de alguna forma poder ofrecer un producto mucho más diverso a mis clientes, y todo eso tiene que ver cómo yo mapeo la forma en que me voy a relacionar con mis clientes. Después yo tengo que identificar claramente cuáles son mis fuentes de ingresos, ¿cierto? Cómo yo voy a ir recaudando recursos, y esto nuevamente es importante tanto para una organización con o sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que operar y generar, por ejemplo, una suerte de una solución que permita mejorar la calidad de vida de las personas, si no tengo claridad cómo yo recaudo recursos para poder solventar este proyecto, solventar este producto o este servicio, lo más probable es que no dure o no lo pueda realizar porque no tengo fuentes de ingreso. Y eso es importante de presentar y explorar. Tengo que tener claridad de los recursos clave, qué es lo que me hace ser a mí estratégico desde el punto de vista de qué recursos yo tengo, qué me hace de alguna forma tener alguna ventaja, sobre todo con el resto de la competencia. Pueden ser elementos como a lo mejor tengo una patente, tengo el know-how, el conocimiento, tengo un proveedor estrella, que tengo un convenio que solamente a mí me vende. Entonces, de alguna forma tengo que establecer qué tipo de recursos claves tengo, cuáles son las actividades claves que ocurren dentro de mi negocio para que este funcione, ¿cierto? Que lo que viene después, que pueden ser actividades de servicio con el cliente, venta, que puede ser control de gestión, algo, producción, en el caso de que sea un producto que se manufacture, ¿cierto? Tengo que ver las fuentes de costos, cuáles son los principales costos que va a tener mi negocio, ¿cierto? Y quiénes son los aliados clave que yo debería tener para que este negocio prospere. Entonces, esto es lo que normalmente uno refleja en una metodología de este tipo que se llama Canvas o de lienzo, en el caso de que uno lo quiera traducir al castellano. Entonces, vamos a partir con lo primero,
que es el lado de la izquierda, que tiene que ver con la creación de valor. Y esto es bien importante porque yo tengo que tener claro cómo mi idea, mi producto o mi servicio, en este caso ustedes están trabajando muchos de ustedes con un producto, cómo crea valor, ¿cierto? Y para eso tengo que tener claridad en los elementos como los aliados claves, ¿cierto? Que me permiten de alguna forma ser competitivo, diferenciarme del resto, ¿cierto? Tener buenas alianzas, esto es muy relevante, ¿cierto? ¿Qué recursos claves cuento yo que me hace ser distinto y tengo una ventaja competitiva? Tengo a lo mejor acceso a una patente, tengo costos preferenciales debido a que yo tengo un convenio con una organización importante. ¿Quiénes son mis aliados, cierto? Que trabajan conmigo y con los cuales podemos colaborar. Y por supuesto, la propuesta de valor. Entonces, los desafíos que normalmente uno enfrenta cuando está haciendo la creación de valor son cómo producir, cómo desarrollar el producto o el servicio, qué metodologías voy a ocupar, qué estándares de calidad yo voy a utilizar, y eso implica incluso certificaciones, porque a veces yo no tengo mucha claridad del mercado al cual yo tengo que competir, entonces yo puedo tener un producto, pero basta que no tenga una certificación que se pide desde el lado, desde el consumidor, por ejemplo, una certificación de seguridad o que tenga un rótulo de resolución sanitaria, ¿cierto? Y eso hace que a lo mejor mi producto no pueda entrar al mercado y eso implica que aunque sea muy buena idea, no voy a poder crear valor, porque no puedo entrar al mercado porque no tengo ciertos requerimientos. Entonces, eso es bien importante. En el lado de la derecha, nuevamente tomando como centro lo que es la propuesta de valor, nosotros nos vamos a ir a lo que es la distribución del valor, y tiene que ver cómo operativamente se entrega la solución, ¿cierto? Y se distribuye este valor a lo largo de la cadena. Entonces ahí nos preocupamos de los clientes, nos preocupamos o los co-creadores, ¿cierto? Que también participan en esto, nuevamente teniendo como hilo conductor la propuesta de valor, cuáles van a ser los canales con los cuales yo accedo a los clientes, que son estos canales de distribución, ¿cierto? Y cuál va a ser mi relación con el cliente, o sea, cómo vamos a trabajar juntos para que él efectivamente esté fidelizado conmigo. Fíjense que los desafíos que tiene esta parte de la distribución del valor van en algunos elementos como segmentación, o sea, ¿cómo me segmento? Voy a entregar un producto independiente del tamaño del cliente, ¿cierto? Y eso también es relevante. Hay empresas que han sido exitosas porque tienen la capacidad de segmentarse según el tipo de cliente. Le venden a un cliente mayorista, a un minorista, a una persona que está en una ciudad, a una persona que está en la zona rural, y así el producto, sin necesariamente ser muy diferenciado, accede a distintos clientes con distintos canales, ¿cierto? Porque tiene una estrategia de segmentación. Distribución y entrega de una solución, cómo yo llego a ello, cómo la distribuyo, el soporte y el trato que tengo con los clientes. A veces también es importante considerar el soporte técnico, el soporte de apoyo que existan para mis productos, cosa que en el caso que yo requiera o se requiera alguna upgrade o tiene alguna falla, se pueda trabajar con el cliente, ¿cierto? Para que él siga de alguna forma contento o fidelizado con mi empresa, ¿cierto? El funcionamiento del producto, cómo es la experiencia con los clientes desde que lo compraron hasta que lo usaron. Entonces, todos estos elementos muchas veces son relevantes en transparentar en los modelos de negocio. Después va lo que es la parte de captura de valor, ¿cierto? Y la captura de valor tiene que ver cómo están las fuentes de ingresos. Y ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de formas de cobrar o generar ingresos que pueden ser muy atractivos y que genera una ventaja sobre el resto del tipo de competidores y que incluso puede finalmente ser el mecanismo que permita tener éxito en este negocio, ¿cierto? Y también cómo son los costos, que también es relevante. Yo voy a pagar costos fijos, costos variables, voy a producir dentro de mi fábrica o voy a externalizar la producción. Todos estos son elementos que muchas veces deben estar considerados también dentro de mi propuesta de negocio, ¿cierto? Para poder entender cómo los costos afectan a mi organización y cuáles son. Entonces vamos a partir ahora con el primer elemento que tiene que ver con el segmento de clientes. Entonces lo primero es tener claro quién es mi cliente, y hay un tema que es bien importante, entender la diferenciación entre cliente y usuario, ¿cierto? Ejemplos típicos que incluso se mencionan
Cuando uno aprende esto es como, por ejemplo, cuando yo diseño productos para niños, ¿cierto? Pensemos juguetes, pensemos pañales, ¿cierto? Mamadera, todos estos productos que normalmente los niños los ocupan en su vida temprana, ¿cierto? Y ellos son los usuarios, ellos lo van a usar, entonces un pañal que funcione bien, que sea anatómico, que sea cómodo para el niño es muy importante, pero él no es el cliente, el que compra estos productos son los padres y las madres, ¿cierto? Entonces, de alguna forma yo tengo que tener muy claro eso, porque tengo que hacer productos que por un lado sean funcionales para mi usuario, pero al mismo tiempo sean atractivos para el cliente que los compra. Entonces, si yo sé claramente quién es mi cliente y quién es mi usuario, yo no tengo esta confusión que no me permite establecer muchas veces una estrategia adecuada para llegar al cliente, que es el que paga. Entonces, normalmente los emprendimientos usan este modelo y separan lo que es el cliente del usuario para tener mucha claridad en el diseño versus la estrategia de poder venderlo. A mí me ha tocado otro ejemplo de poder vender tecnología para ayudar a monitorear a distancia adultos mayores, ¿cierto? Que son sensores, que incluso son wearable technology, que son como poleras que vienen con sensores de temperatura, y yo puedo saber si el adulto mayor se encuentra en bien estado de temperatura para poder de alguna forma ver que está en buena salud. Entonces, esos tipos de tecnología son muy atractivos, pero hay que tener claridad quién es el usuario y el cliente. Probablemente el cliente va a ser no necesariamente el que lo va a ocupar, que sería el adulto mayor, que sería el usuario, sino que el cliente puede ser a lo mejor un hijo, una hija, ¿cierto?, que está preocupada por la salud de su papá y quiere saber a distancia, o puede ser alguna institución que esté interesada en telemedicina, ¿cierto?, y poder hacerle monitoreo y seguimiento a los pacientes que tienen observación a distancia, y para eso compra estas camisas, estas poleras con wearable technology, que permite poner algunos sensores que capturan algunos elementos básicos, pero muy necesarios para ver la condición de salud del paciente. Entonces, eso es lo que digo yo, que es muy importante que ustedes con su idea diferencien qué es lo que es cliente y quién es el usuario. Y yo sé que muchos de sus productos están pensados en los usuarios, pero piensen acá para el modelo de negocio, quiénes son realmente los clientes, que en algunos casos puede ser el mismo, eso no hay ninguna diferencia, pero también pueden ser completamente distintos, como hablábamos de los productos para niños o estas tecnologías focalizadas para adultos mayores. Entonces, se considera el cliente a la persona que toma la decisión de compra, por eso es importante saber cómo llegó a él, y el usuario la persona que interactúa o usa la tecnología que ustedes le proponen, ¿cierto? Y eso es bien importante a considerar. Otro elemento es que cuando ustedes trabajen, este es el modelo que van a encontrar ustedes en Murals, y para eso se les creó un link que está disponible en su grupo respectivo, donde ustedes van a ir trabajando los elementos que les decía yo. Entonces lo primero es identificar y centrar todo esto en los segmentos de cliente, va a estar centrado aquí en la propuesta de valor, y la idea es que ustedes vayan poniendo post-it dentro del mural, porque acuérdense que eso queda como bitácora, de los distintos clientes que ustedes consideran para su producto. Y nuevamente, recuerdo, el cliente, el que compraría, como dice la definición anterior, es la persona que toma la decisión de compra de su solución, de su producto que soluciona el problema que ustedes identificaron, ¿ya? Eso es bien importante. Bueno, aquí viene la parte 2 que a mí me gusta, porque la propuesta de valor, si bien es cierto, el segundo elemento está en el centro de un canvas. Se fija, está en el centro. ¿Por qué? Porque es el corazón de mi negocio. La propuesta de valor, como dice acá, es el conjunto de productos o servicios que crea valor para un mercado específico. O sea, que genera valor significa que genera recursos, ¿cierto? Que se vende, que genera un mercado atractivo, que de alguna forma atrae a consumidores, ¿cierto? Entonces la propuesta de valor está articulada con el modelo de negocio y se preocupa de resolver el problema o satisfacer la necesidad. Y ustedes ya tienen identificado su problema y la solución. Entonces, ¿qué es lo que sería la propuesta de valor? Plasmar lo novedoso y lo útil que puede ser su solución al problema que ustedes plantearon. Entonces, esa es la propuesta de valor. Este problema, esta solución me entrega una forma dinámica, versátil, inteligente, tecnológica, simple. Usen palabras que les permita describir lo atractivo que es su solución
y por eso es su propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, esa solución presenta una serie de atributos, que son lo que les estoy tratando que ustedes describan, los cuales tienen ventajas frente a los competidores. Entonces, como ustedes en su momento hicieron un benchmark, donde compararon su solución con lo que ya existía en el mercado, y por eso ustedes identificaron que tenía estas ventajas, la idea es que esas ustedes las puedan plasmar y las puedan indicar claramente en su propuesta de valor. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que se escribe. Es un enunciado, no es muy largo esto, les voy a mostrar algunos ejemplos, donde ustedes identifican y plasman esta propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor tiene matices generales, ¿cierto? Como por ejemplo, un producto, un servicio más o menos disruptivo. Disruptivo significa que es muy llamativo, es nuevo, novedoso, no estaba esa solución en el mercado, y genera, por supuesto, matices específicos. Un ejemplo de algo disruptivo fue cuando salió la primera versión de los iPhones, ¿cierto? Donde eran teléfonos que podían combinarse con un reproductor de música y además tenía una pantalla táctil. Previo a la aparición del primer iPhone de Apple, ¿cierto? O yo tenía un teléfono con teclas, ¿cierto? Que estaba muy de moda, incluyendo los de Raspberry, ¿cierto? Y tenía por otro un reproductor MP3. Entonces lo disruptivo que fue el iPhone fue combinar dos elementos que estaban por separado, y así era como los usuarios lo ocupaban, lo juntó en uno, y además le puso una interfase táctil que permitía además poder tener mucho más versatilidad para poder navegar y desplazarse dentro del menú de las opciones que daba el teléfono. Entonces eso fue algo como que existe antes o después del primer iPhone, porque antes la forma de pensar en un teléfono era distinta, y después del iPhone, por eso se hablaba que era el disruptivo, cambió el estándar. Entonces la propuesta de valor tiene matices, como decía, generales, trata de entregar un producto más o menos disruptivo, y la idea es que eso de alguna forma yo lo pueda plasmar claramente en mi propuesta de valor. Después me voy a los canales, y recuerden, canales significa cómo yo llego, medios de poder yo llegar a mis clientes. Incluso los usuarios, a lo mejor yo quiero llegar a los usuarios para que lo puedan usar, pero también tengo que llegar al cliente para que yo pueda cobrar, ¿cierto? El usuario el que lo usa, el cliente al cual se lo vendo, ¿cierto? Entonces, hay productos que efectivamente yo tengo que saber cómo yo llego a quienes lo compran, pero también cómo yo llego a los que lo pueden usar. Y eso es muy importante cuando yo diseño producto y todo eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero diseñar sistemas que de alguna forma sean útiles para la comunidad, ¿cierto? Y a lo mejor el usuario sería un vecino de una comuna, ¿cierto? Y el cliente sería el municipio. Yo tengo que asegurarme que estos juegos o estos sistemas de ejercicio estén disponibles para que los usuarios lo puedan ocupar, y después le digan al municipio que efectivamente les sirvió todos estos pequeños estaciones de ejercicio, ¿cierto? La están ocupando bien, porque son gratis para ellos, pero también están puestos en lugares donde ellos concurren para poder de alguna forma facilitarles el acceso. Entonces, por eso yo tengo que entender bien cómo yo llego a mis clientes y cómo yo llego a mis usuarios, ¿cierto? Los usuarios, por un lado, son los que ocupan, y nuevamente el cliente es el que paga. Entonces, por eso los canales yo tengo que establecerlos claramente en lo que es el modelo de negocio, y tengo que saber nuevamente el usuario del canal para llegar al cliente, y el, usuario, el canal para llegar al usuario. Disculpe lo enredado que dije antes. Entonces, eso es bien importante y lo tengo que plasmar en esto. También tengo que establecer mi relación con el cliente. Y cuando uno habla de esta relación con el cliente, tiene que saber uno, por ejemplo, cómo se van a relacionar en distintos momentos a lo largo de todo el proceso, desde incluso a lo mejor que compró el producto hasta que solicitó una postventa, por ejemplo, para una reparación. Entonces tengo que ver cómo yo puedo hacerle difusión de mi producto, ¿cierto? Ya sea a través de una interfaz web. Algunos dicen, bueno, usemos los canales que existen, como por ejemplo Facebook, una tienda, ¿cierto? Que físicamente me permite que el cliente pueda ir a visitar el producto y conocerlo, ¿cierto? Hay empresas que tienen todo virtual, pero igual tienen tiendas en ciertos lugares para que se vean los productos. Por ejemplo, Antena 3D, ¿cierto? Tiene un montón de canales, ¿cierto? De televisión
pagados, ¿cierto? Donde pone publicidad de sus productos y uno lo puede comprar a través del teléfono, principalmente focalizado en un segmento de adulto, adulto mayor, que no compra por internet. Y por otro lado están las tiendas físicas que están en algunos centros comerciales donde están los mismos productos, tal vez a un precio mayor, pero que el cliente también puede interactuar con los productos y conocer eso. Entonces la estrategia es definir mi relación con el cliente según el tipo de producto y el tipo de cliente al cual yo le estoy vendiendo. Entonces, por eso les decía que, por ejemplo, puede ser a través de una página web, pero recuerden, no todos los clientes compran a través de páginas web. Probablemente, si piensan ustedes en sus abuelos o abuelas, ¿cierto? Podría asegurar que no todos ellos están interiorizados o se sienten cómodos para comprar en sitios web, a diferencia de ustedes, ¿cierto? Que ustedes probablemente ya han comprado incluso a través de canales como Facebook. Entonces, por eso es importante tener claridad cuál es el cliente que yo quiero para que busque el canal adecuado. Aquí hay un ejemplo de un modelo Canvas, ¿cierto? Establecido en algunos elementos centrales, ¿cierto? Vamos a hablar de los primeros elementos desde la relación con el cliente hasta lo que sería, del segmento cliente hasta la relación de cliente. Y vamos a hablar del ejemplo de Uber, que yo creo que todos lo conocen. Cuando hablamos de Uber, fue una empresa disruptiva nuevamente, no solamente por la idea, porque habían ideas previas que se estaban desarrollando como para poder de alguna forma tener un servicio a través de mi plataforma de teléfono, de poder llamar un taxi como Cabify o algo así, pero en realidad lo disruptivo fue que Uber planteó un modelo distinto donde cada chofer que tenga disponibilidad de un vehículo y tiempo puede ser potencialmente una persona que pueda entregar el servicio de desplazamiento de pasajeros, ¿cierto? No así como el caso de Cabify, que lo que buscaba era establecer las mismas alianzas que ya existían con Rayo Taxi, con todo eso a través de otros medios, porque en mi tiempo uno llamaba por teléfono, ya sea un celular, y pedía un taxi, después pasó a una plataforma, pero seguían siendo taxis. Y en el caso de Uber, como ustedes lo conocen, fue que permitió que entraran nuevos actores, ¿cierto?, a entregar el servicio de transporte, ¿cierto?, que pueden ser personas como tú, como yo, sin necesariamente tener una licencia profesional ni un servicio ni un vehículo que esté inscrito como vehículo de transporte público. Entonces, el segmento de clientes que definieron en su propuesta de valor son todos los pasajeros que necesitan viajar, ¿cierto? Entonces, cuando alguien quiere viajar, desplazarse en una ciudad que tiene el servicio de Uber, todos ellos son potenciales clientes para ellos y son cualquiera, no discrimina si son empresas, si son clientes como personas naturales como nosotros, ¿cierto? O instituciones, sino que simplemente puede ser cualquier persona que tenga la aplicación, ¿cierto? Y que quiera un servicio de traslado. Y por otro lado, también estableció entre sus clientes a los conductores. Por un lado los pasajeros, pero también los conductores, porque también son parte de este modelo, que son las personas que quieren ganar dinero extra manejando su vehículo propio. Y eso fue bien importante, porque acá no se trataba de que buscaba choferes, sino que buscaba conductores que tengan vehículos y que quieran ofrecer un servicio y ganar dinero en tiempo extra. ¿Cuál es la propuesta de valor que plantea Uber? La propuesta de ellos es una plataforma que conecta a los pasajeros que buscan un servicio de traslado con los conductores que están dispuestos a entregar este servicio. Entonces, funciona, ustedes la conocen, por eso les mostré el ejemplo, donde yo me conecto, busca mi geolocalización, yo busco dónde están los choferes más cercanos, ¿cierto?, para poder reducir el tiempo de espera, pongo la distancia que yo quiero recorrer aproximadamente del punto de partida, si estoy físicamente ahí, hacia el lugar que quiero llegar, hago la solicitud, y en este caso el conductor que esté más cercano y que esté dispuesto a trasladarme, y aparte me indica un precio tentativo, ¿cierto?, acepta mi solicitud, ¿cierto?, de traslado, y me va a buscar. Entonces, la plataforma que ellos desarrollaron permite hacer eso en tiempo real, sin tener que hacer lo que uno hacía antes con Radio Taxi, que tenía que llamar a una central y tenía que esperar en línea que le asignaran un servicio. Y eso podía demorar minutos o horas, dependiendo del nivel de congestión. Entonces, esa incertidumbre se elimina, permitiendo tener estadística en tiempo real, que incluso me transparente diciendo que, por ejemplo, hay congestión y que tengo que esperar un poco más, porque también te establece ese tipo de condiciones.
¿Qué es lo que hace esa propuesta de valor? Que la opción de pedir un servicio de traslado sea mucho más fácil y simple y no tenga que estar preocupado de estar llamando al teléfono, porque también estaba ocupada a veces la operadora y, por ejemplo, al salir de un evento era muy común que era casi imposible agarrar un radiotaxi porque todos lo estaban pidiendo y uno quedaba ahí varado. Entonces eso yo lo evito con esta plataforma. Funciona las 24 horas del día, donde sea, donde tenga cobertura, ¿cierto? Y eso también es relevante porque por lo general las operadoras tenían turnos y tenían horarios, ¿cierto? Y eso también era algo que te limitaba a la opción de tener un servicio de traslado tan versátil. Puedo optar por distintos tipos de transporte, ¿cierto? Desde bajo costo hasta vehículos de mayor alta gama o de lujo, ¿cierto? Tengo varios niveles de servicio y me entrega una versatilidad, ¿cierto? Que también me podían ofrecer incluso servicios de traslado de medicamentos, de pacientes, en el caso que yo no quiera ser el usuario, ¿cierto? Sino que sea el cliente, entonces yo puedo contratar aquí para que lleven a mi abuelita al consultorio en el caso que yo no pueda ir por alguna razón. Y la propuesta más importante, y yo creo que también los hizo atractivo para los conductores, es gana tiempo, o sea, gana dinero con tu tiempo cuando puedas. Entonces, ¿qué significa? Que dado que no tenía un contrato que te establecía obligaciones, ¿cierto? Te da la flexibilidad de que tú puedas trabajar para Uber cuando tú quieras y cuando tengas tiempo. Entonces, eso se hizo atractivo para personas que tenían estaban buscando trabajo, estudiantes también, ¿cierto?, que tenían disponibilidad de tiempo, personas que trabajan part-time, y así se abrió un mercado de trabajo, ¿cierto?, de ingresos para muchas personas que no necesariamente buscaban una figura de que estuviesen amarrados. Después pasa a los clientes o los canales de distribución, que es como yo llego a mis clientes, ¿cierto? Y la verdad, es súper simple lo que ellos proponen, que es, tenemos una aplicación Uber que contacta a nuestros clientes entre ellos. Y acuérdense que los clientes son los pasajeros y los conductores. Entonces, la aplicación por sí sola hace este nexo, ¿cierto? O match entre el que busca un servicio y el que está dispuesto a ofrecerlo. ¿Y cuál es la relación con el cliente? Un sistema de valoración. Y aquí me refiero de que cada vez que termina tu ruta, el cliente puede valorar la calidad del servicio. Y así, por supuesto, eso también permite escalar o acceder a un mejor rating, ¿cierto? O incentivo para los conductores que sean muy bien evaluados. Pero también existe esta opción de que si el cliente queda muy desconforme y esto pasa a ser algo sistemático, de que se pueda de alguna forma de cesar el servicio con ese conductor debido a que no tiene buena evaluación. Entonces, se fijan, todo eso va incluido en el modelo que planteó Uber, ¿cierto? Y que ha hecho que, independiente de toda la polémica que hay detrás de la operación debido a estos enfrentamientos y protestas que hay con los choferes de los taxis o los colectivos, ¿cierto? Principalmente taxis, sino que ellos plantearon una idea que era disruptiva, ¿cierto? Donde cada conductor que tenga un vehículo podía ser un potencial cliente, dado que puede ofrecer el servicio de traslado. Bueno, la primera actividad, quiero que ustedes trabajen en sus canvas partiendo por lo del lado a la derecha, partiendo por los clientes, ¿cierto?, que ustedes identificaron, se fijan, después establecer su propuesta de valor, cuál va a ser los canales de distribución y la relación que van a tener con el cliente para su producto o su solución que ustedes identificaron para el problema que ustedes han estado desarrollando en la clase. Así es que trabajen ahora en Mural, ¿cierto? Metan a Sandlink como grupos, se van a romper en sus grupos respectivos, ustedes pueden ingresar a cada grupo que les corresponden, y van a definir y caracterizar los segmentos de clientes, la propuesta de valor la escriben en párrafos bien cortos, o sea, nuestro producto entrega esto, acuérdense el ejemplo que les mostré yo del caso de Uber, y por supuesto definan los canales que van a usar para poder llegar a su cliente o usuario, si están por separado o si es el mismo, ustedes especifican que el cliente es el usuario, ¿cierto? Y finalmente definen cuál va a ser la relación con los clientes, cómo se van a relacionar con ellos y qué tipo de relación van a tener. Así que muy bien, eso es la primera actividad que vamos a realizar y ahí por supuesto retomo la actividad con ustedes para seguir avanzando sobre lo que es el otro lado
de lo que tiene que ver con el lado de la izquierda de nuestro canvas.